Bo día a todas, a todos. Imos a empezar esta segunda xornada do Festival de Filosofía do Consello da Cultura Galega. Onte, durante o seu concerto, Meigai fíxonos unha pregunta, fíxonos varias preguntas. Unha delas deixounos así un tanto abraiados, preguntounos se coñecíamos filósofos, filósofas que falaran de sexo, de sexualidade. Fíxose un silencio, o habitual neste tipo de situacións, non vou contestar, non vai a ser que me pregunte máis. E despois dese pequeno silencio, dentro do público surdiron dúas respostas, perdón. Unha foi Simone de Beauvoir, a outra foi Paul Preciado. E, efectivamente, para falar de filosofía e sexualidade non podíamos obviar o eixo de análise a perspectiva feminista. Non se pode falar de sexualidade e filosofía sen falar de feminismo porque realmente o feminismo supón un cambio fundamental de marcos na concepción da muller e, polo tanto, na concepción dos sexos e das sexualidades. Tanto é así que a día de hoxe non poderíamos pensar nunhas sexualidades que tiveran respecto polos dereitos humanos, como nos falaba onte Fernández Liria, sin falar de feminismo. Nin poderíamos falar dunha sexualidade que tivera respeto pola diversidade, como nos propoñía onte Meigai, sen ter en conta o feminismo. E ata o punto incluso de que calquera educación sexual actual que a pensemos nun contexto de xeneración de prazer, de encontro, de búsqueda, ten que estar atravesada polo eixo do feminismo. E para falar de sexo e filosofía dende unha perspectiva feminista, o vamos a facer dende unha figura que é a figura de Hildegard Rodríguez. E o vai facer Elena Lázaro, que ten ademais a cualidade e a valentía de falar de Hildegard non dende unha perspectiva icónica, idealizada, sino dende unha perspectiva da problematización da figura, dunha figura que problematiza precisamente a idea de muller e a idea de sexualidade nun tempo determinado que chega ata o día de hoxe, nunha proposta que a mí me parece moi valiente. Elena Lázaro foi presidenta da Asociación Española de Comunicación Científica e recibiu recoñecementos como o Premio Celia Amorós do Instituto da Muller e o Premio María Zambrano, a mellor tese feminista. A súa investigación céntrase na historia da sexualidade, a memoria feminina e a crítica das narrativas simplificadoras ao redor das mulleres. É xornalista, doutora en Patrimonio, na especialidade en Historia Contemporánea, máster en Estudios Históricos Avanzados e experta en Divulgación e Cultura Científica pola Universidade de Oviedo. Como investigadora, realizou traballos relacionados ca historia da ciencia na España contemporánea. É autora da biografía non oficial do neurocientífico Pío del Río Ortega, Un científico en el armario, editado por Nestor Publishers, recibiu o Premio María Zambrano a mellor tese doutoral de temas feministas polo seu traballo sobre a sexualidade das españolas na transición do século XIX ao XX e o Premio de Ensaio Feminista Celia Amorós do Instituto das Mulleres polo seu ensaio Feminismos y sexo, una mirada histórica al origen del pensamiento feminista español sobre el deseo sexual de las mujeres. Recentemente dirixiu a edición do libro Outra historia de la ciencia, da editorial Almuzara, do que é coautora xunto con outras divulgadoras científicas españolas. Está dedicada á comunicación científica dende 1997, ano no que se licenciou en xornalismo na Universidade de Sevilla, desenvolveu o seu labor en diferentes medios de comunicación e, sobre todo, na Universidade de Córdoba. Foi promotora da creación da Unidade de Cultura Científica da UCO no ano 2012, dende a que impulsa o deseño de estrategias de divulgación e comunicación científica da institución, e actualmente é directora desta unidade,
secretaria da Subcomisión de Divulgación e Cultura Científica do Consello de Goberno da Universidade de Córdoba e membro da Red Divulga da CRUE Universidades, de cuxa comisión permanente formou parte entre 2017 e 2024. O compromiso da Unidade de Comunicación Científica e Investigación da Universidade de Córdoba coa comunicación científica con perspectiva de xénero foi recoñecido con diferentes premios, como de Córdoba en Igualdade, da Deputación Provincial de Córdoba ou co Premio de Igualdade de UXT Andalucía. Hoxe acompañanos aquí, eu agradezollo especialmente porque fai un esforzo importante, onde tiña actos, pois na súa terra, e así moi xustiño, fixo o esforzo de chegar, chegou, aquí estamos, e nada, é un placer escoitarte, seguro, Elena. Muchísimas gracias, Ricardo. Bueno, tengo que hablar en esta lengua porque mi pasado como ojo de chinchos en el Morrazo no me da para tanto. Vale, han sido 25 veranos, pero no me da para mucho más. Os entiendo, ¿eh? O sea, que si queréis preguntar y cuando charlemos me preguntáis en galego, lo entiendo, puedo saber, pero no puedo responderos. Ya me gustaría, pero no puedo. Bueno, lo primero, muchísimas gracias, Ricardo, personalmente, por haber contado conmigo y al Consejo y a todas las personas que habéis decidido pues, estar aquí un ratito escuchándome. Vaya por delante. Bueno, como ha dicho Ricardo, os voy a pedir disculpas por anticipado, porque he dormido 3 horas. He cogido allí, salí de esta mañana de Córdoba al aeropuerto de Sevilla y aquí estoy, pero de verdad que cuando me contactó, o sea, es que Galicia y hablar de una moderna del 20, como si hubiera sido una señora del 19, yo encantada. Pero bueno, tengo que decir que ahí en toda mi presentación, sobre todo doctora en Historia y todas estas cosas que hago, soy periodista, o sea, que soy más de preguntar que de responder, pero puedo intentarlo. Traigo chuleta porque tengo el cerebro un poquito frito y para no dejarme nada atrás. Bueno, esto pretendo que sea una conversación a medio camino, ¿no?, entre la información en torno a la figura de Hildegard Rodríguez Carballeira, la reflexión y muy posiblemente, no, seguro, todo mi sesgo feminista. Creo que ahora hay que declarar los conflictos de interés y demás. Yo hablo siempre desde el feminismo porque esa es mi posición, donde estoy y a lo que me dedico. O sea que no esperen una objetividad ni nada pulcro, aunque sí toda la honestidad y el rigor del que soy capaz. Hemos quedado con Ricardo, vamos a hacer una pequeña introducción y luego conversamos. Yo voy a responderme aquí con vosotras a una serie de preguntas que son las que yo vine haciéndome cuando elegí a Hildegard como una de las autoras que yo quería mirar cuando busqué esa genealogía, que es importante, siempre buscar las genealogías en el feminismo, en torno a la sexualidad femenina. Ella no es la única figura. En el ensayo que ha citado Ricardo del Instituto de las Mujeres, que fue Premio Celia Amorós, está editado, está disponible en la red, Feminismos y Sexo. Hildegard es una de las mujeres. Hubo otras que reflexionaron sobre estos temas y algún nombre saldrá. Esas son las preguntas que yo me hice y cuando empecé a pensar sobre ella, pues son las que me hicieron pensar que, a pesar de que... Bueno, a Hildegard la conocéis todos, vamos, espero que no todo el mundo con tanto detalle, ¿no? Bueno, me ahorro la primera parte, salgo corriendo. Bueno, no sé cuánto conocéis su figura, pero cuando yo empecé a conocerla, ya sabéis que la llamaron como la Virgen Roja, algo que la última peli de Paula Ortiz pues volvió a sacar, es el título de la película, y reflexionando precisamente el año pasado, también desde Galicia, porque me lo escribí estando aquí, pero estaba en Vigo, pues mi respuesta es que quizás no fuera ni tan virgen, ni tan roja, ni estaba tan muerta, ¿no?
Esas son esas preguntas: ¿quién fue esta mujer? ¿Cuál fue su aportación? ¿Cómo fue la obra que dejó escrita? Y esa parte, porque, como os digo, soy periodista, me dedico a la comunicación científica, al relato, sobre todo, me interesaba ver mucho qué habíamos contado sobre esta figura, tanto desde la ficción como desde la investigación y la divulgación histórica. Y, sobre todo, pues ver qué enseña el presente o cuál puede ser la vigencia de su pensamiento. ¿Quién fue Hildegard Rodríguez Carballeira? Fue la única hija de Aurora Rodríguez Carballeira, que era de Ferrol, y no es casual que empezar diciendo que es la hija de Aurora, porque su condición de hija determinó su vida y su muerte, por supuesto. Ella nació en Madrid en 1914. En realidad, Aurora se traslada embarazada desde Ferrol a Madrid. Su padre era un sacerdote castrense, Alberto Pallás, pero que su papel como padre no pasó de donante de esperma, básicamente. Con 16 años terminó la carrera de Derecho y se convirtió en la abogada más joven de España en aquel momento. Tenemos que tener en cuenta que eso es 1928, cuando está la ficha de Hildegard en la universidad, en el actual archivo de la Complutense, entonces la Universidad Central de Madrid. Apenas hacía 18 años que las mujeres estudiaban en España en igualdad de condiciones que los hombres. O sea, había pasado muy poco tiempo. Y además ella acaba la carrera especialmente joven. Ya hay su excepcionalidad, ¿no?, que es como de lo que quiero que pensemos un poco juntas, ¿no? Cuando termina sus estudios ya venía perteneciendo a la Liga de la Bondad, Federación Universitaria Española, la Asociación Universitaria Femenina de Madrid, las Juventudes Socialistas. O sea, es una mujer, me voy adelantando porque se me van unas ideas sobre otras, pero que aunque se presenta como tan excepcional, tan única, tan apartada, siempre formó parte de redes, ¿vale? Eso de alguna manera tuvo que determinarse. La presentan muchas veces como muy singular y muy excepcional, que lo fue. Pues eso, una chica que con una educación, ese proyecto de su madre, ¿no?, de crear a la mujer perfecta, a la mujer que iba a cambiar el mundo, que debía cambiar el mundo, pero Hildegard está dentro de las redes, que es como se va construyendo. Su primer libro, que fue un ensayo, Tres amores históricos, estudio comparativo de los amores de Romeo y Julieta, Abelardo y Eloísa y los amantes de Teruel, eso lo publica con 15 años, y siguieron otros 15 libros. Perteneció al Partido Socialista, del que acabó saliendo para afiliarse al Partido Republicano Democrático Federal. Ahí hubo cierto conflicto. Hay quien ha estudiado más el porqué de su salida del Partido Socialista. Y luego ella tuvo un papel fundamental en el desarrollo de la Liga para la Reforma Sexual sobre bases científicas en España, esa liga que presidía Gregorio Marañón. Y ella fue la secretaria. Además, fue miembro del Birth Control International Information Center, que estaba promovido por el feminismo anglosajón norteamericano, y todas esas ideas ella participó, estuvo, igual que estaba en esas redes a nivel dentro del país, formó parte de redes internacionales como estas. En fin, con esta biografía así un poco urgente, creo que ya aparecen algunas excepcionalidades, ¿no?, de la figura. ¿Qué aportó Hildegard? ¿Cómo fue su obra? Pues decía, bueno, pues publicó 16 libros,
Toda su obra ya está digitalizada y disponible en la Biblioteca Nacional, se puede consultar, leerla y estudiarla. Publicó fundamentalmente vinculada a Gráfica Socialista, que era la editorial del partido que se marcaba, ¿no? La búsqueda de la erradicación del analfabetismo como una de sus metas. Hildegard escribía, pero eran unos textos que buscaban esa comunicación directa, no era es pensamiento, es reflexión, pero lo hace siempre de una manera divulgativa. O sea, ella tenía una muy sólida formación. Sabéis la historia de su madre, cuando quiere crear a la mujer perfecta, desde muy pequeña, Hildegard está leyendo todo lo que hay que leer en ese momento para construir ese nuevo mundo. Pero esa es ella, que es excepcional, ¿no? La regla general, en la España del primer tercio del siglo XX, la mayoría está en el analfabetismo, la mayoría no lee. Pero eso no es un problema para esta figura, porque ella, como muchas otras, se convierte en propagandista, ¿no? Según la terminología, es una oradora. Las crónicas dan cuenta de teatros llenos, de personas que van a escuchar lo que Hildegard tiene que contar. Entonces, bueno, pues según parece, pues es una mujer joven que habla libremente sobre la emancipación sexual de las mujeres, habla libremente de su derecho al placer. Eso podía ser excepcional y a lo mejor exótico, ¿no? A otros públicos les parecería pues un verdadero disparate, un sacrilegio, un escándalo, ¿no? Hay quien sostiene que los libros de Hildegard no están escritos por Hildegard. No sé si lo habéis leído. Se cuestiona si fue su madre realmente, si es Aurora Rodríguez, que también había tenido toda esa formación y lecturas previas, que es la que construye, ¿no? a su hija, si es quien lo había escrito. A mí me lo discutía una compañera, historiadora de la medicina, cuando leyó mi ensayo. Me dijo, pues, los libros de Hildegard no son de Hildegard, están escritos por Aurora. Bueno, están firmados por Hildegard, a lo mejor lo escribieron juntas, a lo mejor fue fruto del debate, pero Hildegard aparece en público, habla en público, forma parte de redes. O sea, a mí me parece que quienes defienden esa postura también, bueno, lo podemos discutir, ¿no? Es una manera de anular a esta mujer. O sea, es obra de su madre. Luego, cuando hablemos del relato sobre la figura de Hildegard, pues vemos como al final, no sé, el objetivo de Aurora lo consiguió, ¿no? Era su obra, parece que sigue siendo, y cuando analizas las obras de Hildegard, que también podemos discutir sobre su originalidad, es esa parte que yo digo, no es tan virgen, no llegó a... Bueno, que me voy adelantando. Estas son algunas de las obras que escribe, porque su aportación, los temas que están en sus obras y que son novedosos, aunque no nuevos, son innovadores en su manera de plantearlo, pero no son nuevos, ni siquiera no lo es en Europa y no lo es en España, ¿vale? Bueno, el derecho al placer sexual femenino, escrito, puesto negro sobre blanco, el derecho y el deber del Estado a la educación sexual de la sociedad. Por supuesto, todo el pensamiento eugenista y el higienismo están en toda la obra de Hildegard. Aparece, bueno, en el derecho, o sea, lo que tiene que ver con la educación sexual y con la eugenesia. Ella está hablando en mucha de su obra sobre anticoncepción, por supuesto, y el aborto, podríamos decir, la interrupción, ¿no? Ella habla de la generación responsable, ¿vale? La génesis, en esa idea con la terminología de la época. Es cierto
que Hildegard, además como jurista, habla de la despenalización de la homosexualidad. Eso lo tiene claro, pero no la despatologiza. Para ella sigue siendo una desviación de lo natural y la homosexualidad, ella, luego nos paramos en el relato, ¿no? El problema donde yo veo de idealizar y descontextualizar esas ideas. Hildegard pensaba que todas las personas homosexuales eran enfermas. He dicho que ella fue la secretaria de la Liga para la Reforma Sexual sobre base científica, que presidía Gregorio Marañón, que en toda su teoría científica habla de, pues, incluso de lo que ahora llamamos terapias de conversión, ¿no? Hildegard proponía la despenalización, pero no la despatologización de ideas. Todas estas ideas no son nuevas en España. El anarquismo, el neomalthusianismo en España, como en el resto de Europa, de principios del siglo XX, previo a Hildegard, a la obra de Hildegard, venía hablando de estos temas. Teresa Mañé, no sé si conocéis la figura de Teresa Mañé. Teresa Mañé es periodista, firmaba como Soledad Gustavo, fue fundadora y directora de la revista... ¿veis? El blancazo. Es Blanca... Ahora buscamos. Ballena Blanca. Ahora no, esto es una revista de los 90. Es la pareja de Juan Monseni y son los padres. Teresa Mañé es la madre de Federica Monseni. Teresa Mañé teorizó sobre el amor libre y el derecho al placer y el reconocimiento del deseo sexual de las mujeres, que os recuerdo, pero toda la ciencia y la medicina de cambio de siglo patologiza absolutamente todo lo que tenga que ver con el deseo, con la práctica sexual femenina, que no sea o que no esté relacionada única y exclusivamente con la reproducción, ¿vale? Teresa Mañé escribe a principios del siglo XX cuestionando todas estas teorías. También lo hizo desde esa misma corriente, el anarquismo y el neomalthusianismo, Lluís Bofill, que es un médico catalán que tiene muchas publicaciones, y hay una especial que además le cuesta porque es muy perseguido por ella, se llama Huelga de vientres, que llama a la movilización de las mujeres para dejar de asumir ese papel reproductor. Luego está Felipe Trigo, también socialista, pero previo a su obra, que Felipe Trigo llega, incluso es médico, es novelista también, hay varias novelas, pero también es ensayista. Y Felipe Trigo en algunos textos llega a plantear incluso la superioridad sexual de las mujeres, cuestionando, o sea, todo el rol que en ese momento, desde los discursos más oficiales, científicos, religiosos, incluso de Estado, están dándole a las mujeres, ¿no? Le están asignando ese papel. Hay obras que están, o sea, hay autores y autoras que lo están cuestionando antes que Hildegard, ¿vale? Eso en España, pero es que además hay una figura, y a mí es algo que no he hecho, pero que creo, lo suelto aquí como idea por si alguien quiere tomar el guante, y si no, yo lo haré, es comparar la obra de Alexandra Kollontai con la de Hildegard. Es que hay títulos, incluso la obra de Kollontai se está traduciendo y editando en España a finales de los años 20 y principios, o sea, en el 28 creo que es la primera edición en español que se distribuye en España de los textos de Kollontai. Es cuando Hildegard está escribiendo, y es que hay títulos que son prácticamente iguales. La revolución sexual de la juventud de Hildegard es muy parecido a un título que tiene sobre juventud y sexo Kollontai. Son los mismos temas, ¿vale? En fin, lo que
Creo que eso es presentado, bueno, ese primer cuestionamiento que yo quiero hablar de, ¿no? Cuando digo no era tan virgen o no llegó a un terreno tan virgen, ¿no? Hildegard sí fue, desde luego, original en su manera de expresar, de conectar, porque esos autores que hablaba antes eran mucho más teóricos y aunque planteaban, por supuesto, la emancipación sexual de las mujeres como uno de los caminos para conseguir la revolución social, Hildegard lo hace mucho más explícitamente y, sobre todo, consigue llegar a más. Es verdad que han pasado más años, pero consigue popularizar esas ideas que a principios del siglo XX siguen siendo una cuestión de la élite. Bueno, por supuesto, habla de derechos políticos. O sea, ella conecta los derechos políticos y civiles de las mujeres, la educación, ella habla de con la sexualidad, ella habla de educación sexual, derechos políticos, el divorcio, ella habla del divorcio como una parte más de esa emancipación sexual y, como decía, sobre todo su capacidad para conectar con el gran público de entonces y con el público joven. Ella es una mujer muy joven. Eso es así pintado. Uy, las 11:30 ya. No. Me voy alargando. No, tranquila. Hablo mucho. Tenemos tiempo. Pero voy rápido. Hablo mucho. Esto se lo he dicho a los dos taxistas, al que me ha llevado a Córdoba y al otro. Así no se me han dormido. Bueno, ¿qué hemos contado? ¿Qué sabemos de Hildegard? Pues Hildegard, que murió en el 33, de una manera muy dramática. Todo el mundo en la sala sabe cómo murió. Su madre, 3 tiros en la cabeza. Y entonces ese asesinato, esa decisión de Aurora, consiguió su gran objetivo, porque su hija realmente desapareció, no solamente físicamente, no solamente que, por supuesto, porque la dictadura, los libros de Hildegard directamente pasaran a las listas negras, desaparecieran, por supuesto, sino porque es que realmente en el imaginario colectivo logró borrarla. El suceso, su trágica muerte, borra todo lo demás en la memoria. Desde la muerte de Hildegard hasta el primer libro, Aurora de Sangre, de Eduardo Guzmán, que narra ese suceso, Eduardo Guzmán fue un periodista que cubrió el juicio de Aurora, ¿vale? La madre fue juzgada, condenada a 26 años de cárcel, lo que pasa es que en la cárcel estuvo solamente 2 años, el resto del tiempo se lo pasó en el Sanatorio Mental de Mujeres de Cienpozuelo. Eduardo Guzmán había cubierto aquel juicio y en los años 70, en el 72, seguimos en dictadura todavía, publica este libro, Aurora de Sangre, que es el que inspira la película de Mi hija Hildegard, que ya se estrena ya en el 77. Todo el relato ahí está, la protagonista no es Hildegard, ni su obra, ni mucho menos, es su madre y cómo su madre la asesina. En el relato del juicio, que además hace relativamente poco tiempo que fue desclasificado, que se puede consultar las declaraciones y demás, está disponible además en la red para estudiarlo, se ve el enjuiciamiento, no solamente a una madre que ha matado a su hija por a lo mejor una paranoia, no, ahí se ve el enjuiciamiento a todas las mujeres que se atreven a abrazar ideas diferentes. Aurora había formado parte de esa, había reivindicado la necesidad de crear a la nueva mujer que se entendiera absolutamente de su rol de madre y demás. Entonces, el enjuiciamiento y en las crónicas hay mucho de, mira, si lees esto, acabas como Aurora. Este es el imaginario, ¿vale? Tenemos esa obra de los años 70, tanto el libro como la película. Hablo ahora mismo del relato desde la ficción, desde las artes, ¿vale? A medio camino es el libro de Carmen Domingo,
está ahí, que es de 2000, me parece que la primera edición es del 15 o así. Son sus estudios sobre Hildegard. Esto es ensayo, pero está centrado en lo que ocurrió. Vuelve a ser Aurora la protagonista. Que acabó, ese ensayo es la base de una obra de teatro de la que también es autora Carmen Domingo. Luego está el libro de Almudena Grandes, que fue su último libro, La madre de Frankenstein, que cuenta los años de Aurora en estos capítulos suyos, que son esta mitad entre la novela histórica, la ficción y la documentación histórica, los años que Aurora pasa en el sanatorio mental de Cienpozuelo, y luego está la última, que nos la devolvió a la actualidad, esa película de la Virgen Roja, que se estrenó el año pasado. Desde la ciencia, desde la investigación histórica, sí que se están estudiando y bastante. Yo creo, para mí los estudios de Micaela Pattinson, es australiana, pero estudia, es hispanista, y tiene bastantes trabajos sobre ella, y los de Alison Sinclair, pues están recuperando, están haciendo un estudio crítico, real, de la obra de Hildegard. Muy modestamente yo la añadí a esa genealogía del pensamiento feminista en torno a la sexualidad de las mujeres, pero sí que hay un interés historiográfico desde la academia, por decirlo de alguna manera, por estudiar a Hildegard y recuperarla. Pues, ¿ahora qué? La vigencia del pensamiento o la necesidad del pensamiento, pues aquí entra ya toda la subjetividad, opinión y demás. Para mí, recuperar figuras y pensamientos y obras como las de Hildegard es casi una obligación democrática, porque seguir conociendo a las pensadoras que hace tanto tiempo abogaron por un cambio social al que España, bueno, yo el primer tercio del siglo XX lo estudié no solamente cuando hice el estudio sobre la sexualidad de las mujeres, sino cuando estuve haciendo todo el estudio sobre la Edad de Plata de la ciencia española y de la figura de Pío del Río Ortega, que no sé si le conocéis. Pío del Río Ortega fue un neurocientífico 2 veces candidato al premio Nobel, superó a Cajal en el estudio del cerebro y del sistema nervioso, y fue un hombre que vivió su homosexualidad con bastante naturalidad, ¿vale? Vivió en pareja durante 25 años en Madrid con Nicolás Gómez del Moral. Bueno, pues seguir conociendo estas figuras que estuvieron en un tiempo en el que España realmente encaminaba ese cambio social que se quebró drásticamente por el fascismo. Pues mirad, ¿qué queréis que os diga? Por lo que sea, para mí sí creo que es necesario en este momento recuperarlo, porque sí, porque la cuarta ola de feministas, las mujeres jóvenes, ¿no?, que están poniendo, además, cuando hablamos de sexualidad, el feminismo, que en su agenda actual ha puesto por delante todo lo que tiene que ver, mucho de lo que tiene que ver con el consentimiento, con una sexualidad realmente entre personas iguales, pues creo que siempre mirar a las ancestras es necesario. ¿Y por qué queréis que os diga? Yo he recortado unas poquitas noticias así de las que están en la red, de lo que se están encontrando muchas mujeres jóvenes en redes sociales, ¿no? Esto de las mujeres de alto valor, no sé si lo habéis escuchado, pero bueno, pues en la red social se habla de la necesidad, se le explica a las mujeres que ser una mujer de alto valor ahora es una mujer con una cuenta baja de relaciones de pareja, cuanto menos hayas tenido mejor, que se maquilla muy prudentemente, que se viste de colores claritos. Todo esto está ahí. O sea, es una manera
actualizada de dar el mensaje de siempre. En todo caso, esto es lo que yo creo que es la necesidad o la conveniencia de recuperar o de volver a mirar a autoras como Hildegard, pero siempre creo que debemos de hacerlo sin idealizar, y ahora podemos reflexionar sobre esto, y ser honestas con su pensamiento, con su memoria. En fin, esto era lo que yo quería más o menos contaros y ahora charlamos. Gracias. Bueno, pois eu vou abrir o diálogo con unha pequena pregunta e despois abrimos o diálogo tamén ao público e entre todas e todos imos xenerando, bueno, pois un pensar colectivo guiados por Elena ao redor da figura de Hildegard e a súa vixencia. A pregunta, Elena, vai un pouco na liña dos perigos da idealización, de convertir unha persona nun modelo idealizado, en todos os sentidos, non? Porque Hildegard está moi marcada por isto, tanto primeiro pola relación ca súa nai, como despois polo tratamento que se lle dá á propia figura de Hildegard históricamente, e que tal vez nos leva a perder de alguna maneira o esencial do seu traballo, a importancia da súa figura contextualizada, tal e como te a presentas. Creo que casi en la pregunta está la respuesta. Ahora mismo, en cualquier momento, idealizar es simplificar. Cualquier simplificación de cualquier obra, de cualquier pensamiento, es un verdadero peligro porque podemos conseguir ese efecto rápido, ¿no? De, bueno, hemos popularizado la imagen, la figura de Hildegard, pero creo que corremos el riesgo de no explicar la complejidad de, en cualquier caso, siempre presentar la obra de cualquier, en mi caso, porque es lo que estudio, de las mujeres como excepcionales, es restar mérito y restar realidad, porque las mujeres no son como setas que aparecen allí por la nada. Son como ninguna obra, ¿no? Ni el pensamiento de nadie, ninguna somos excepcionalidades y cosas raras hábil, ¿no? Entonces, para mí es ese gran peligro con la figura de Hildegard o de cualquiera, porque hace pensar que no es posible, que es algo que pasó, que fue anecdótico. Y no fue anecdótico, realmente la sexualidad, ceñiendo en este tema, ¿no? Pero la sexualidad como asunto importante de la revolución social ha estado. Entonces no debe narrarlo como una excepcionalidad. Es como si cuando dentro de 100 años, ¿no?, alguien nos mira y dice, no, fue excepcional, aquello del solo sí es sí fue una ley, fue a alguien que se le ocurrió y presenta solo a una protagonista. No, eso es fruto de la lucha de muchas mujeres, de hombres que también han estado en esa reivindicación, pero no ha sido excepcional, ha sido construido entre muchas personas. No podemos adjudicárselo a una sola figura. No sé si he conseguido responder mucho. Digo que soy más de preguntas. Sí. Pensas que de alguna maneira esa, digamos, existe un proxecto de desactivación da figura de Hildegard, de quitarlle esa profundidade, ese contido, que de alguna maneira isto se fixo dun xeito calculado? Yo no creo que haya, bueno, soy poca amiga de pensar que sea algo como muy dirigido, pero sí es
fruto de ese contexto que tiende a, o sea, de esa realidad que vivimos, ¿no? Que tiende a simplificarlo todo y a decirle a la gente que es como fácil entenderlo todo. No, no es fácil. Esto es complejo. Es difícil situarlo. No creo que sea algo como premeditado, pero... Y se busque la desactivación. No creo que se busque la desactivación, pero sí creo que se consigue al narrarlo. No sé si consigo trasladaros lo que quiero decir. O sea, no creo que haya un plan para esto, pero sí que ocurre porque presentar a las mujeres como a las mujeres que destacan o que aportan como una excepcionalidad, como algo extraño, es una manera de lanzarle el mensaje al resto de mujeres de, bueno, es que si no eres excepcional, presentaba a Ricardo, ¿no? Que me dedico a la comunicación de la ciencia y lo hacemos desde la Unidad de Cultura Científica con una clara vocación feminista, y cuando trabajamos todo el tema de crear referentes para las niñas y demás, pues no es que odiemos a Marie Curie, pero es que tenemos que explicarle a las niñas que no tienes que ser Marie Curie para dedicarte a la ciencia. Pues no tienes que ser premio Nobel para escribir o para pensar, ¿no? Es que parece que el pensamiento está solamente, o la reflexión o el ensayo está solamente limitado a personas muy complejas, muy excepcionales. No, pensar es una actividad humana. La reflexión es algo que tenemos que acercarle a todo el mundo, pues como hacéis aquí, ¿no? O sea, un festival de filosofía, pues maravilla, ¿no? Pero que entienda todo el mundo que no eres excepcional ni para dedicarte a la ciencia, para hacerte preguntas. Es que eso es lo que viene haciendo el ser humano desde que estamos aquí, ¿no? Imos abrir o diálogo o público, alguén que quera facer algunha pregunta, aportar algunha reflexión. Críticas, las acepto, las encajo súper bien. Sí, Antonio. Isaías Berlín, nun libro, fala da educación de John Stuart Mill, que parece que foi tamén excepcional e que de neno pois leía moitísimos libros, latín, grego, pero que non podía, tiña prohibido xogar con outros nenos, non? Xa de adulto sufre unha depresión profunda que ten o seu entender que ver con iso. Quería che preguntar si se sabe o que pensaba Hildegard sobre a súa propia educación. Ese es el gran misterio y quizá el que ha dejado, ¿no?, el hueco a la imaginación, o que ha puesto su figura a pensar más. No tenemos cartas de Hildegard, no tenemos su testimonio directo sobre, más allá de su obra, en la que está reflexionando, pero su obra es una obra ensayística, científica, por decirlo de alguna manera, no es una obra personal. No hay, bueno, hay testimonio de sus cartas. Os he citado antes a Alison Sinclair. Ella tiene estudiadas las cartas, su correspondencia con H.G. Wells, bueno, autores pensadores contemporáneos suyos, ¿no? Pero claro, ahí hay ciencia, ahí no está Hildegard. Luego, sobre la salud mental claro, la contradicción que debía de ver Hildegard, ¿no? Que hablaba de la emancipación sexual de las mujeres, pero ella vivía limitada. Ella hablaba del derecho al deseo, ¿no? Decía, las mujeres deseamos también, por supuesto, y disfrutamos y tenemos placer, pero ella se supone que no lo experimentaba, ¿no? La figura de este compañero, de camarada, ¿no?, de la juventud, es que en la película es la que te relata. Esto es una opinión muy personal, pero yo creo que desvirtúa un poco, porque anda que acabar diciendo que Hildegard lo dejó todo porque se enamoró, una mujer que teorizó tanto en contra del amor romántico. No tenemos testimonio, no sabemos. Luego, la vida de Hildegard es que es muy corta, es que muere con 19 años. Es que la mayoría de edad entonces era de 21, que murió niña, ¿no?, por decirlo de alguna manera. Entonces, pues ojalá apareciera, ¿sabes? Como las cartas de Emilia Pardo Bazán y de Benito Pérez Galdós, que tenemos las de ella, ¿no?, las de que Emilia le escribe a Benito, que están en un libro, Miquiño mío, que es una maravilla descubrir a doña Emilia. Claro, doña Emilia teorizando sobre el derecho a la educación estaba bien, pero doña Emilia mandándole cartas a Benito para quedar, son una joya. Pero no tenemos las cartas de él
a ella, ¿no? Pues es que el tema de las fuentes para las biografías personales, encontrarlas es desde luego el que encuentre un hilo blanco, pero yo no las tengo. Ya te digo que el estudio así más de su pensamiento, algo más personal, porque yo no me atrevería a decir que cuando ella le escribiera a H.G. Wells le estaba contando mucho cómo se sentía. De todas maneras, la persona experta, luego el testimonio del sumario, ¿no? De los testigos que hablan de esa relación tan asfixiante, ¿no? de la madre con la hija, nos pueden dejar imaginar algo de cómo debió de ser aquello, de cómo se debía de sentir esa persona. Supongo que bastante mal. Sobre todo por eso, porque ella no deja de estar conectada con el mundo. Ella va a la universidad, ella ve la vida y es una tía muy inteligente, muy leída. O sea, que ella seguro que vería, esto ya es cosecha mía, ¿no? Pero a poco que empatice, dice, bueno, una persona que te están diciendo en casa que el mundo ideal es así, la mujer es libre, pero tú eres una esclava de tu madre. La juventud tiene que ser rebelde y demás, pero tú no te rebeles contra lo que te diga tu madre que es lo correcto. Sí, Celia. Eu, por un lado, aproveitando esta referencia de Antonio a John Stuart Mill, non quería deixar de citar a que foi a súa muller, Harriet Taylor, e que tanta influencia tivo nel, sobre todo polo que ten que ver con as súas ideas feministas e que el propio declarou nalgúna das súas obras. En segundo lugar, pareceme moi atinada esa reflexión vosa alrededor da excepcionalidade, porque eu creo bueno, se miramos atrás, ten un peso enorme, porque, por exemplo, tres figuras galegas moi importantes do século XIX, Emilia Pardo Bazán, que acabas de citar, Concepción Arenal de Rosalía de Castro, é unha matraca constante en relación con iso que parecen auténticas marcianas, como se non influíra o analfabetismo que había, a vinculación que había entre a falta dunha educación formal, a clase social, mil historias que tamén afectaba aos homens, pero que como contexto xa da propia educación era outro, e non digamos xa a visibilidade, posición xerárquica de poder a todos os niveis, tamén intelectual, facía que, lóxicamente, podan florecer de unha maneira máis, non? Pero que sigue tendo un peso hoxe, se pensamos en calquera entrevista que se poda facer a calquera muller que destaque un pouco, aparte das consabidas preguntas e enfoques que teñen que ver coa súa forma de vestir, coa súa Maternidade, non maternidade. Tamén ten que ver con este carácter excepcional que sempre é absolutamente perverso, o sea que sigue tendo un peso moi grande. E despois a pregunta, e además é unha pregunta para os dous porque está relacionada co que ten que ver coa educación sexual. Claro, nun mundo en que, claro, pensamos 2025, un Estado da Unión Europea que formalmente se declara social e democrático de dereito. Entón, eso xera unhas expectativas que despois, cando as contrastas, por exemplo, as estatísticas que está habendo recentemente respecto da violencia de xénero en idades bastante centerás e conductas absolutamente machistas, xa non digamos violentas, estrictamente violentas, claro, cando se bota de menos a educación sexual en xeral, e nomeadamente, e no sentido máis amplo que ten que ver con rapaces, entón a pregunta relacionada con isto é pois que queda de todo iso de Hildegard pendente mesmo na actualidade, non? Para mí todo. Yo cuando descubrí la figura de Hildegard, a la primera que llamé, no sé si la conocéis, a Laura Morán, es una sexóloga de Bilbao que hace mucha divulgación, tiene escrito muchos libros, uno de ellos es Orgasmitos, sobre los mitos que tienen que ver con la sexualidad, tiene otro libro sobre deseo, y yo llamé, pues soy amiga de Laura, y decía, Laura, había una señora en 1930 diciendo lo mismo que tú. Aquí estamos. O sea, creo que es la educación sexual dentro de la educación formal del sistema, creo que es absolutamente necesaria. Creo que no estamos todavía ahí. Evidentemente, como siempre, cuando miras para atrás, ves el avance. Tampoco nos vamos a flagelar en exceso, pero sí que veo, sobre todo la reflexión que trae al final, ¿no?
de cuál es la vigencia del pensamiento, no sé si vigencia, pero necesidad toda. Sobre lo que dices de la simplificación, yo caigo en contradicciones, como todo el tiempo, porque sé muchas veces la fuerza que desde el punto de vista de la comunicación o de la divulgación puede llegar a tener ese enganche. Quiero decir, yo tengo camisetas que me hago de señoras y tengo a Emilia Pardo Bazán aquí y a Rosalía y, bueno, porque además las señoras gallegas, ¿no? Creo que ellas sirven, pero es verdad que tenemos siempre que trasladar ese contexto y tenemos que buscar la manera de explicar eso, que no eran unas marcianas y que eran sobre todo fruto de su contexto. En cuanto a lo que dices por supuesto, de que sus contextos sociales, que doña Emilia, que ahora muchas veces cuando hablamos de la idealización, hay veces que te la presentan como una revolucionaria. Dice, bueno, carlista, católica, apostólica y romana. O sea, con todo lo que sea, ¿no? Pero que también se pueden encontrar, yo cité a Teresa Mañé porque desde otro espectro social también estaban esas ideas y también están esas figuras. Sí, no son mayoritarias, tampoco lo era la aristocracia. La aristocracia, la señora era, de hecho, hay una figura maravillosa, Beatriz Jimeno de Flaquer, que también desde el feminismo liberal y conservador reflexiona, sin embargo, mucho en torno a la trata y demás y a los matrimonios de conveniencia. Hay mujeres, esa es la maravilla del feminismo, ¿no? La manera, su transversalidad, porque al final la realidad de ser mujer y la experiencia de ser mujer, da igual donde estés, hay puntos que son comunes. Y ellas reflexionaban mucho sobre los matrimonios de conveniencia. En fin, ya me he ido de los temas. A tu pregunta, actualidad y necesidad sobre todo lo que tiene que ver con la educación sexual, pues lo veo urgente y necesario. Yo hice una tesis en una academia, quiero decir, en todo el contexto académico, ¿no?, de la universidad, que nombré como, o sea, era el sexo de los ángeles, era el título, ¿no? Discursos y prácticas sexuales femeninas en España, 1870-1931. Esa tesis doctoral, hasta que yo conseguí leerla, cambié de universidad 2 veces. No era un tema como que, era como qué menor, ¿no? ¿Y esto a quién le importa? ¿A quién qué más da? ¿Cómo lo hacían las tatarabuelas? ¿Cómo se lo montarían? ¿No? O sea, y yo decía, pues para mí hay un tema y me costó. Y leí mi tesis en 2021, que no es hace tanto tiempo. Creo que el sexo sigue siendo, la sexualidad sigue siendo un tabú. Y lo es porque, bueno, somos fruto de toda la mochila cultural que arrastramos. Ricardo, que tamén iba para ti. Sí, respecto dos avances ou non avances en educación sexual dende Hildegard ata hoxe, e isto que falabas da violencia sexual, bueno, o certo é que a cuestión da violencia sexual e, en concreto, a cuestión da violencia sexual na xente máis moza, no? E ese aumento de rapaces que son condenados por delitos de violencia sexual ten unha lectura negativa e ten unha lectura positiva. A lectura positiva, a negativa sabemos todos, a positiva ten que ver co grandísimo incremento de denuncias. Hoxe se denuncian como violencia sexual conductas que noutro tempo non se denunciaban por vergoña, por culpa, porque quedaban totalmente invisibilizadas. E a día de hoxe as rapazas denuncian ese tipo de conductas. Entón, non está moi claro que teñamos moita máis violencia sexual hoxe na mocidade que hai 15 anos, o que sí temos claro é que hai moita máis violencia sexual visibilizada hoxe que hai 15 anos. Isto ten un impacto tremendo en nós porque resulta terriblemente perturbador, pero tamén ten un efecto positivo que é ineludiblemente este un tema do que temos que facernos cargo. A pregunta é se nos facemos cargo ou non nos facemos cargo, e a resposta sería non nos estamos facendo cargo. A educación sexual non está
nas escolas. Non está na escola. Está dunha maneira transversal, se vai tocando, se alguén vai, alguén fala, alguén fai un obradoiro, pero a educación sexual como materia, eu dou clase nunha facultade de formación de profesorado, na que formamos profesorado de infantil, de primaria, de secundaria, e non hai ningunha materia que trate a educación sexual para formar a formadores. Entón, dificilmente podemos esperar que a educación sexual este na escola. É realmente unha materia pendiente. E as formas nas que a sexualidade se convirte en tabú, hai moitas, non? Temos a represión da sexualidade, temos o tabú, o silencio sobre a sexualidade, pero hai outras máis avanzadas, non? Marcuse falaba da desublimación represiva, que era un xeito como de banalización da sexualidade, convertir a sexualidade nun produto de consumo que queda totalmente banalizado e que, entón, pasa a ser tratado como calquer outra cuestión que vai ser comprada e vendida sen profundizar en ningún aspecto máis sobre ela. Isto falaba Marcuse nos finais dos 50, 60, e a día de hoxe pasaron anos e realmente podemos ver, por exemplo, máquinas de vending onde se venden Coca-Colas, bocadillos, cacahuetes, un pequeno Satisfyer e unha máquina de preservativos, todo xunto nunha mesma máquina, sin ningún tipo de filtro, explicación, diferencia entre un produto e outro produto, non? Entón, claro que necesitamos moito da educación sexual. Eu diría que incluso que é a nosa asignatura, a nosa auténtica asignatura pendente. Estando absolutamente de acuerdo con lo del que el sistema formal, la educación formal, debería de incluir estos temas si realmente aspiramos a vivir en sociedades realmente democráticas e igualitarias, absolutamente de acuerdo. Afortunadamente creo que las redes feministas y el feminismo actual, en el que las mujeres jóvenes han tomado este tema. Os voy a contar una cosa que a mí me ha pasado este verano. Es muy personal, pero es que creo que cuando te he escuchado decir no hay más violencia, hay más violencia que se visibiliza. Las mujeres jóvenes no se callan. Tengo 2 hijas, tienen 26 y 22 años. Mi hija de 22 años fue a la feria de Málaga este año y me llamó de madrugada. No te preocupes, mamá, estoy bien, pero estoy en comisaría terminando una denuncia. Fue asaltada por un depredador, porque no tiene otra palabra, que se había marchado a la feria de Málaga, desde un pueblo de Málaga, solo, a ver qué encontraba. Y se cruzó con mi hija, afortunadamente. Porque se dio la vuelta, avisó a seguridad, apareció la policía, utilizó los sistemas de los puntos violeta y el sistema funciona. Y el sistema la protegió. No os lo voy a negar. Aquel día dice, joder, tiene que ser mi hija la valiente, la que le paró los pies a este hombre, porque lo que le dijo la jueza, el fiscal, menos mal, porque ella dudaba de sí misma, decía, mamá, ¿he hecho bien? Porque yo podía haber pasado. Él la asaltó y abusó de, o sea, la tocó, pero ella reaccionó rápida y como era un sitio más o menos público, se sintió protegida, le plantó cara. Yo he tenido experiencias como esa y estoy segura de que las mujeres que hay aquí en la sala, más de una. Y nos hemos ido, le hemos dicho a la amiga, es que ver el guarro aquel, hemos ido por una calle oscura. No, las mujeres jóvenes ya no están dispuestas. Se dio la vuelta y le dijo, ¿sabes que lo que has hecho no lo puedes hacer? Él se rió de ella, todo esto. Pero el sistema funcionó. Funcionó muy bien, funcionó ella, además lo relataba. La policía funcionó bien, o sea, que creo que lo hemos conseguido. Yo ahí tuve mis momentos y es mi hija. Yo veo un bebé, no veo a una tía de 22 años.
cuesta, pero estoy absoluta cuando te estaba escuchando, digo, es eso. O sea, que creo que podemos estar orgullosas del momento que estamos, agradecérselo al feminismo. Tú empezabas diciendo el feminismo tiene que... O sea, es que no, estos temas es gracias al feminismo, ¿no? Me encantan esas manifestaciones del 8 de marzo cuando dice, votas, agradéceselo a una feminista, ¿no? Bueno, pues no hemos llegado, que también se grita esa consigna, ¿no? Del sola y borracha, quiero llegar a casa. Como yo le digo a mi hija, sí, ya, bueno, pero de momento no llegas sola. Yo sigo dando esas instrucciones, ¿no? Pero sí creo que hay... Siendo preocupante, en Polonia, ¿habéis oído hablar de lo de la policía de las putas? Vale, a mí me lo narraron ayer. La policía de las putas es hasta el gobierno, para que el gobierno polaco haya intervenido sobre este tema, son grupos de hombres jóvenes que en las escuelas, en los institutos y demás, acosan a las niñas que no vayan siendo mujeres de alto valor, discretas. O sea, si en su manera de vestir, de maquillarse o incluso de peinarse resultan excepcionalmente llamativas, ellos las señalan públicamente. Europa 2025. Y un gobierno como el polaco ha llegado a intervenir y a actuar porque se han visto que en el inicio de curso ha habido muchas niñas que no se atrevían a ir a clase y que dudaban. Eso es brutal, pero eso es la excepcionalidad. Podemos compararnos, o sea, eso es un riesgo al que hay que estar atenta, evidentemente. Pero eso es el patriarcado revolviéndose. ¿Nos creíamos que iba a ser fácil? No. Esto iba a ser difícil para las mujeres, porque vamos a sufrir las reacciones, y para los hombres, que se pueden sentir desplazados, amenazados o desconcertados. Pero bueno, si aspiramos como hacía Hildegard, a ese cambio social, pues supongo que tenemos que seguir aquí. Sí, Xosé. Moitas grazas por escoitarnos hoxe, que aprendí un montón de cousas. Eu simplemente quería, non sei se discrepar un pelín do último que dixeches, porque sí que me parece ben que haxa un servicio de urxencias para cando pasa unha calamidade, pero igual molaba que houbera medicina preventiva. Entón, sí é certo que está guai que funcione iso, pero na liña do que comentaban antes, o tema da formación desa rapazada, deses mesmos policías das putas e tal, iso hai que atacarlo, claro, para intentar evitar que logo teña que haber, digamos, os seguritas que nos salven por supuesto desa pandilla de cretinos, non? Que chaman dunha forma suave. Entón, eu tamén, se me permite ser tamén un rollo de empirismo biográfico, tiña unha filla de 24 anos que cando estaba no instituto pediu unha charla de sexo non patologizado, porque a mí decían, coño, papá, non sei porque a xente quere ter sexo si solo colles o SIDA, solo todas as charlas nos colegios e cuidado, te vas a quedar embarazada, te vas a morir, las enfermedades venéreas, non sei que. Hostia, macho, pues algo terá tamén, que non sea isto. Entón, nada, pedí unha charla de eso, desde esta outra óptica, e trouxeron unha enfermera a falar das enfermedades de transmisión sexual, etc. Entón, quero decir que, ao final, sí que eu creo que, bueno, é unha idea, estamos todos de acordo, non? Que sigue sendo necesario e que sigue sendo unha excepcionalidade, ali onde se, bueno, o que acaba de decir Ricardo, que se os propios formadores non se están formando para eso, pois, nada, simplemente era ese apuntamento, porque sí que, claro, non sei como, que poderíamos facer, aparte de teorizar e recuperar estes pensamentos que son tan necesarios, que poderíamos facer? Claro, todo está na nosa man, porque ao final a cidadanía somos quen podemos escoller un goberno ou outro, somos quen, ainda escollendo mal un goberno, nos podemos manifestar e exercer o noso dereito cidadano, intentar... Eu creo que aí nos levan a ventaxa, porque eles están... O debate teñeno eles, co rollo del PIN parental, co rollo de... O debate está máis en que se limita que nos que, digamos, nas persoas que pensamos que se debería avanzar neses temas, non? Entón, non sei moi ben se hai alguén por aí, esta é a pregunta, se hai alguén por aí, se hai alguna iniciativa que, digamos, igual que hai a física teórica e a física aplicada, aquí estamos, digamos, na física teórica, se habería algún tipo de
digamos, algún movimento, aparte do movimento feminista, que obviamente, o cual lle quero agradecer, efectivamente, temos que estar moi agradecidos ao movimento feminista, mesmo os homes, porque os homes tamén padecemos o patriarcado, tamén nos obligan a ser uns homes dunha determinada maneira, aínda que non queiramos, e sufrimos, e pasamos mal, obviamente, non no grau que padecen as mulleres, pero temos que estar moi agradecidos, mesmo homes que vimos dunha sociedade machista e dunha educación machista, e que tamén foi o feminismo e as mulleres que me fixeron ver, digamos, a luz, por así decirlo, sobre os privilexios, sobre a forma de relacionarnos, etc. E é moito máis satisfactorio, moito máis bonito e moito máis maravilloso relacionarse nun mundo feminista que nun mundo heteropatriarcal. Pero nada, a pregunta era si hai algún tipo de iniciativa legislativa, algo que nos faga pensar que se pode levar, digamos, este pensamento a eses espacios. Ainda que xa a túa experiencia respecto a tese, non me dá moito ánimo. A ver, yo creo que con respecto a lo que es la educación, en la educación formal y en los programas educativos, sigue quedándose fuera o sigue quedándose como una anécdota con charlas, como tú dices, con la patologización o la banalización. Creo que evidentemente no nos educamos solo en el sistema formal, los medios de comunicación juegan un papel fundamental, las series que vemos todas en la tele, madre mía, no pasa el filtro nada, porque al final dicen, ¿seguimos igual? Bueno, no estamos igual, vale, podemos, que si miran las pelis de los 80 hay que ver cómo envejeció cada cosa que te echan las manos a la cabeza. Creo que yo no conozco ninguna iniciativa que haya, más allá de las propuestas que escucho en sitios a los que voy, que se habla y se exige, pero no hay, por lo menos, y bueno, y en los gobiernos autonómicos de los que depende ahora mismo, por lo menos mi comunidad autónoma que ha cambiado, al revés. O sea, estamos revisando las unidades de igualdad de las universidades públicas andaluzas, están padeciendo un recorte presupuestario brutal, que son, sin estar dentro del sistema formal, se venían promoviendo muchas iniciativas que tenían que ver con esa educación para intervenir también en los centros educativos no universitarios, en los universitarios, o sea, que la posibilidad de entrar, y ahí ha habido recorte. Creo que el recurso también me preocupa, que igual que tú hablas de la patologización en las charlas, ¿no? Que la divulgación solo esté relacionada con la enfermedad, me preocupa que detrás de esos recortes hay, bueno, ahí hay ideología y hay política, está claro, pero hay una aceptación por parte, yo hablo mucho con compañeras, con profesoras de instituto, y teníamos una propuesta de unos talleres sobre historia del feminismo, y me decían, nos cuesta mucho porque creo que nos hemos pasado de frenada, Elena. Y es que dentro de los centros educativos, todos los 8 de marzo, 25 de noviembre, el 11 de febrero, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia, los han acabado agotando. A lo mejor no lo hemos hecho todo bien cuando yo voy a dar una charla a un instituto de Puente Genil en Córdoba, y cuando le digo al público, oye, ¿tenéis alguna pregunta? Tal, eran chavales, la primera que levanta la mano es una chica y me dice que por qué ha hablado de nosotras, porque vosotras. Le dije, porque decía vosotras como personas, digo, mira, me sale el femenino y tal. Es que mis compañeros se han sentido excluidos. Y hablé con ellas, le pregunté a sus compañeros si se sentían excluidos, 2, y yo sabía quién eran los 2 desde el principio, que se iban a haber sentido excluidos. Les pedí disculpas. Dije, os pido disculpas por haber sentido, y os animo a que cuando habléis en masculino, pues le preguntéis a las mujeres que están en la sala, sí, en fin, estas prácticas feministas que hace siempre desde la serenidad para no enfrentarte, porque en el enfrentamiento lo burdo gana. Pero sí que me preocupa eso, o sea, el habernos pasado de frenada con todo, y que cuando hay recortes haya quien diga, si es que total, para hacer más camiseta morada no le veo. A lo mejor la estrategia en todas,
las unidades de igualdad de las universidades, por lo menos las andaluzas, yo nada más que tengo buenas palabras, ¿sabes? Dentro de la universidad, de los contextos, han podido actuar, pero veo incluso a personas que dicen, bueno, tampoco pasa nada, ahí no está lo importante, y esto es lo peor, cuando no lo vemos. Eu penso que os avances son claros. É dicir, se a nós hai 25 anos nos contan que durante un verán vai haber un mundial de fútbol o que xogan mulleres e que nesa final do mundial un home vai bicar sen o seu consentimento a unha muller e que iso se vai convertir nun debate que vai estar en todas as mesas e que esa persoa vai ter unha condena moral non por parte de toda a poboación, pero por boa parte da poboación. Se eso non lo contan hai 25 anos, pensaríamos que estamos falando de ciencia ficción. Non seríamos capaces nin de entendelo, e iso acaba de pasar. Eso acaba de pasar. É dicir, o feminismo, penso que afortunadamente, tal e como ti estabas explicando, atravesounos. Estamos atravesados xa polo feminismo, e creo que eso é algo que levamos gañado. Outra cousa é como se fai pedagogía da sexualidade. E como se fai pedagogía dunha sexualidade cunha ollada feminista que é a única pedagogía que paga a pena facer actualmente. Eso é complexo. Eso é complexo. E creo que non nos paramos a reflexionar suficientemente sobre elo. Tal vez sexa a seguinte fase que temos que conquistar, non? A seguinte fase que temos que... Pero como chegamos a unha educación da sexualidade, a educación da sexualidade sempre é complexa, e como facemos dende unha perspectiva de xénero é algo que nos concirne dun xeito fundamental de aquí ao futuro. Gustoume cando dixeches como se revolve o patriarcado, non? Como se resistre, non? Bueno, ladran... Luego cabalgamos, sin duda. Eso tamén está aí. Hay una y otra allí, me parece. Sí. Y hay otra aquí también de la... Que no. E concordo un pouco co compañeiro, no sentido que eu creo, é unha opinión, que é importantísimo nos centros educativos, o traballo nos centros educativos, e creo que é moi importante facer un traballo, evidentemente, desde o feminismo, pero tamén moi importante diferenciar a educación sexual como unha ciencia, como unha disciplina propia, con contidos propios e feita por profesionais. Quer dizer, é moi importante diferenciar aos chavales, cando chegas aos institutos, non vas a é moi difícil. Eu teño a sorte de teño fillas e fillos, non? Eu vía do feminismo, e o feminismo non chego a eles. No. Coa educación sexual, sí. A mí, que estudié sexoloxía, non? E a mí axudoume muitísimo a chegar a eles. Digo, non sei se me valdrá para outras cosas a nivel profesional, pero sí como a nai. Co feminismo chegas ás aulas e pasa eso, concordo moito co que dis ti. Nos pasamos de frenada, ou algo pasou, eles non entran. E eu creo que é moi importante, por un lado, traballar con disciplinas diferenciadas, ainda que poden ser transversales, porque chegas de outra maneira. Sí. Eu penso, non sei se me estou explicando, non? Perfecto, creo que sí. Creo que é super importante e que cando se fala de sexoloxía hai que falar que teña que haber profesionales de sexoloxía, non? Non todo o mundo entende de feminismo, ni todo o mundo entende de sexoloxía. E son dúas disciplinas distintas. E iso é importante. E moitas veces, tanto nos centros como nas charlas, nas formaciones, se fala da sexualidade e non sei como, sempre dándole a connotación negativa. Falamos de violencia sexual, concordo, porque existe, pero non falamos
entendo, como docente, como nai, de nenos e nenas que non entendo, pero desde aí non va, eu creo que non vamos a chegar a eles e a elas. Hai Totalmente que de acuerdo. partir desde outro prisma, porque se empezamos desde la... Estamos, e tú que eres xornalista, non? Nos medios é todo el miedo, a educación do medio, para todo. E logo vas aos centros e os centros de estudio está cheo de todos son acosos, todos son violencia, todos así. Sí. Quero dicir que sí que hai, afortunadamente, as mulleres, non? Fixemos un traballón, as feministas, e se conseguiron un montón de cousas, pero eu creo que a educación sexual e a sexoloxía ten parte de outros parámetros, ainda que pode, non sei se me estou explicando, que por suposto que o feminismo é fundamental e vai influir, debe de partir desde outro prisma, non? Para traballar cos chavales e realmente se queremos unha transformación, pero se seguimos en os institutos a falar de preservativos, de as enfermedades de transmisión xenital, non vamos a chegar a elas, é imposible. Figuras como Hitler non se coñece, e se vemos a súa obra os libros que ten, da perspectiva desde que parte, é super interesante, desde o feminismo e desde a sexoloxía, tamén desde o punto, e moitas veces incluso se centra a figura da nai, cando quer decir, é unha forma de dispersar a atención, a mí me parece a veces, o que decías antes, en vez de poner en valor, non interesa a educación sexual, non interesa nada, e non está na moda. Pero yo creo que es de verdad, porque creo que todavía tenemos una mochila de nuestra tradición católica, nos guste o no nos guste, está ahí y el sexo es un tabú. Desde luego totalmente de acuerdo contigo en que dentro de la educación formal el conocimiento lo tiene que impartir quien lo tiene. Y los sexólogos y las sexólogas, es quienes estamos ahí. ¿Os acordáis de Hablemos de Sexo? Eso era un programa de televisión naturalizado. Podría tener sus cosas buenas y malas. Pero de pronto en la tele pública había un programa en prime time cuando todos veíamos la misma cadena. Y se hablaba con naturalidad y ahora estamos... Bueno, es que eso es inimaginable ahora mismo. Totalmente de acuerdo contigo de que tenemos que llegar a la gente joven, hay que escucharla mucho y son gente fantástica. Yo cada vez que tenemos alguna actividad es lo que más disfruto, cuando vamos a los institutos y demás y hablamos con el profesorado y con ellos y con ella. Llegar de otra manera, totalmente de acuerdo. Encontrar, pues eso, la educación sexual, pero no para hablarle solamente del acoso ni nada. Yo he encontrado una que es desde la historia contemporánea. Yo le hablo de derechos y libertades de todas. Lo que pasa es que cuando me pongo a darles los datos de quienes han ido consiguiendo los derechos y demás, oye, que me salen más mujeres que hombres, por lo que sea. Y lo que quiero es que los críos y las crías también acaben teniendo sus referentes históricos, que no solo sea Felipe II y las conquistas, ¿no? Creo que desde la historia y las pocas experiencias, tuve una con 240 adolescentes y les dimos el micro abierto y yo tenía que responder a lo que se les ocurriera sobre la historia del feminismo. Y dije, bueno, no hay miedo, ¿no? Y luego la conversación es fantástica porque en los centros educativos se hace un trabajo fantástico y tienen una educación. Yo sí, en general lo que veo, lo que me encuentro son personas bastante más dispuestas a dialogar si les hablas desde el mismo plano, también te digo. O sea, si yo llego allí a darles la chapa, pues saldrán corriendo. O sea, que de acuerdo contigo que el conocimiento experto es el que se requiere y poco más. Creo que teníamos otra pregunta. Sí, había otra pregunta. Sí, bueno, esto último que comentáis, pero también es el contexto reaccionario en el que estamos en sociedades donde 15, 20%, 25%, en algunos países como Polonia, Hungría, 30%, pues es extrema derecha y entre los jóvenes ya ni se sabe, ¿no? Es increíble. Pero bueno, la duda mía es una duda por desconocimiento, es volviendo a Hildegard, ¿no? Por el tema de la eugenesia. Es mi desconocimiento, yo también estoy condicionado por la madre, cuando conozco la historia de la madre más que la de Hildegard, claro, es lo que se sabe y tal. Entonces, la eugenesia en una época en la que era algo usado por los nazis, y con un uso, digamos, pues, de la biología por parte de, pues también de visiones totalitarias y tal. Entonces, dímelo si en los
sobre la eugenesia en Hildegard, si tiene que ver con eso o hay conocimiento de eso, o es simplemente del aspecto de la educación, la eugenesia a través de la educación. La eugenesia en su obra, bueno, ella también ha dicho que conoce la obra de Hildegard, es el problema es lo que pasó luego con toda la teoría eugenésica. La eugenesia era en realidad el higienismo, la mejora de la salud pública, ¿vale? O sea, hay la biopolítica, ¿no?, de la que habla Foucault, ¿no?, que habla de la intervención del Estado para mejorar la salud, para mejorar la raza. El concepto de raza está en ese momento. No es supremacista la idea que hay en Hildegard. O sea, Hildegard lo que busca es la mejora de la salud de la clase obrera. Y la mejora de la salud empieza también por reducir el número de hijos, por la paternidad consciente que tiene ese libro. Es esa eugenesia, no es la eugenesia para acabar nazi, que lo que pasa es que luego de la eugenesia el colonialismo y el imperialismo occidental hace muchos usos, porque Darwin atravesado da miedo. No leamos a Darwin, vamos a leer a Antoinette Brown, de la que apenas se sabe, pero que fue una señora. Yo muchas veces cuando hablo de las teorías, que Darwin teorizó y conceptualizó la inferioridad intelectual de las mujeres, que sirvió luego de base, ¿vale?, a toda la restricción de derechos. Pero cuando hablo de esto me dicen, es que era un hombre de su tiempo. Pues había mujeres en su tiempo que le respondían también desde la ciencia. Entonces, la eugenesia en la obra de Hildegard es salud sexual y salud reproductiva de ese tiempo, con el conocimiento. Dentro de esto, que te digo, que la despatologización de la homosexualidad, no, ella ahí ve enfermedad, pero no hay una intención de exterminio, ni muchísimo menos. Lo que pasa es que la deriva de la eugenesia es a lo largo de la historia de la medicina en esa época, claro, es que nos puede pasar ahora, en estos momentos en los que, bueno, pues la utilización de teorías científicas, filosóficas, para justificar masacres. Os lo digo porque he visto afortunadamente palestinas y banderas en esta sala cuando hemos llegado. Calculamos. Bueno, gracias. Bueno, pois imos rematar esta intervención de Elena Lázaro. Moitísimas grazas por todo o que nos traes, o que nos aportas. Continuamos cas seguintes actividades do Festival de Filosofía, agora con un recital de poesía. Vai ser aquí fora, verdad? Sí, aquí ao lado, a continuación. Moitas grazas. Muchas gracias, me lo he pasado súper bien. Gracias, de verdad, Ricardo. Qué bien.